¿La panza está bien? ¿Estamos? Buenos días, entonces. ¿Cómo están? Buen día. Gonzalo, ¿cómo andamos? Pero muy bien, Roque, ¿vos? ¿Cómo andás? Gracias a Dios, todo bien. Hoy Me ya es alegro viernes, mucho. llegamos al último día de esta semana. Sí, exactamente. También este es el último día hábil del mes, ¿no es cierto? El último día hábil del mes. Día Exacto. 29, día de comer los ñoquis. Exacto. Hoy está especial para comer unos ñoquis. Hoy está especial, Sí. pero hoy encima va a ser un hermoso día, Cambiroso. Sí, la verdad que sí. La temperatura, por lo que he visto, estaba en 14, 15 grados, ¿no? Sí, más o Así menos. que tenemos un poco de lluvia para el fin de semana, domingo, principio de semana que viene, si Dios quiere. Así que bueno, capaz que arrancamos un junio bendecido, ¿no? Si Dios Si permite. Dios sí. permite. Así que bueno, Exactamente. gracias a todos los que están del otro lado, Que se están conectando. que se están a conectando. partir de Nosotros arrancamos un poco más temprano, Roque, porque tenemos algunos anuncios como para dar. Algunas ¿sí? novedades. Exactamente. Algunas novedades. Como hemos dicho y como hemos anticipado, en la clase 8 íbamos a venir con buenas nuevas, buenas noticias. Exactamente, buenas noticias. Así que, bueno, no sé si querés que arranquemos primero con algunos saluditos o vamos con el anticipo. No, antes Dale. del anticipo, valga la redundancia, queremos Sí. dar un saludo enorme Sí, a Carmen bien. Greco por los consejos que nos estuvo dando. Muchísimas gracias, Muchísimas Carmen. La gracias. verdad que nos motivó mucho tu comentario. Totalmente. Hemos compartido a todos nuestros colegas y Sí. desde la jefatura del INTA porque tu comentario realmente nos alegró el día. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias también. Y saludo a la gente de Liebig, de Colonia Liebig, acá cerquita. Estamos a prácticamente 35-40 kilómetros de Colonia Liebig, donde se hace una yerba muy famosa, no vamos a decir el nombre, pero que hoy está festejando el Día del Pueblo. Así que Mirá le vos. mandamos un saludo enorme a Colonia Feliz Liebig. cumpleaños, Lievi. Exactamente. También hay gente conectada desde Córdoba, de Ajá. Cañada de Gómez, provincia Sí. de Santa Fe, Sí. desde Chile, nos están saludando. Un saludo grande a la gente de Chile, de Córdoba. Saludo grande a la gente de Chile, de Mar Chiquita, también, ¿no es cierto? Santiago del Estero nos Mirá están vos. saludando. Y bueno, Bueno. también tenemos un montón de saludos de De- gente de México, de Ecuador, de Australia, del otro lado del mundo que se está sí, conectando. totalmente. Gente de España que nos mira, gente de Perú que nos Sí. mira, la gente de Uruguay aquí del otro lado del charco, ¿no es cierto? Como se dice. De Nicaragua. De Nicaragua, De totalmente. Nicaragua. Bueno, gracias a todos los que están del Muchísimas otro gracias. lado. Muchas gracias. Muchísimas Por ahí gracias. nos queda corto el tiempo cuando empezamos a saludar a uno a otro, ¿no es Sí, cierto? sí, Y porque bien. la gente con esto de la virtualidad se empieza a conectar. Así es. Y bueno, Así y que por ahí bueno. nos queda corto el tiempo. Saludo grande a todos. Y comenzamos con los anuncios que teníamos preparados para el día de hoy, Roque, Bueno, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que queremos primero de todo? ¿Qué es lo que queremos anunciar? Sí. Es que todos aquellos que nos estuvieron consultando, preguntando cómo podían hacer porque no llegaron con algunas evaluaciones, porque por ahí antes de mirar los videos comenzaron a hacer las evaluaciones y no llegaron con la nota, Roque. Contestaron mal porque Contestaron se apuraron. mal porque se apuraron. Totalmente. Bien, estamos llevando buenas noticias. Sí. Vamos a hacer, Roque, Sí. 3 evaluaciones integradoras. ¿3 evaluaciones integradoras? 3 evaluaciones integradoras. Gonzalo, ¿y cómo va a ser eso de las evaluaciones integradoras? Bien, perfecto. Esas 3 evaluaciones integradoras van a ser, Sí. la primera va a integrar la clase 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. La segunda va a integrar la clase 6, 7, 8, 9 y 10. Ajá. Y la tercera y última va a integrar la clase 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Bien? Muy bien, Así que perfecto. entonces llevamos tranquilidad a todos aquellos que por ahí estuvieron consultando cómo hacían, si Sí. ya habían perdido el curso porque ya habían llegado a la segunda y estaban al límite y no querían perderlo. Gente, siempre le hemos dicho, sigan adelante, Continúen. no abandonen, sigan adelante porque vamos a traer buenas noticias. Buena ¿no? noticia, Gonzalo. Y la metodología es la misma, se alcanza con 8. La metodología es la misma, Roque. Todo lo mismo. Lo mismo, como para no bajar nivel. Por así Está decirlo, bien, ¿no es tenemos cierto? que ir siempre para arriba. Totalmente, y sabemos si la gente Sí. por ahí, algunos nos dejaron comentarios buenos, algunos por ahí nos dejaron algunos comentarios como para mejorar, Perfecto. diciendo en la metodología, eso nos ayuda muchísimo, Sí. pero sabemos de que la gente está aprendiendo, eso es lo que nosotros queremos Súper y importante. queremos llegarles más allá de la evaluación, de la nota, como estábamos hablando con Roque hace un momento. Para nosotros lo gratificante es recibir la foto de ustedes con la huerta. ¿Qué queremos decir con esto?
que nosotros sabemos que del otro lado, al menos más allá de aprender sobre fisiología vegetal, sobre suelo, sobre algo de clima, están llegando con la huerta. Con que tengan una planta de lechuga por cada familia que nos mira del otro lado, cerramos la persiana, ¿no, Roque? Cerramos la persiana. Cerramos la persiana. Gonzalo, Que, y con respecto al tema de las evaluaciones de las clases que están suspendidas, digamos, las evaluaciones que ya se cerraron y hay gente que quedó colgada, que no pudo hacer. Por ejemplo, la evaluación, nosotros sabíamos que la evaluación de la clase 1 tenía 7 días para poder hacerla. La evaluación de la clase 2, lo mismo. ¿Qué pasa con esas evaluaciones, Gonzalo? Bien, las evaluaciones quedarán cerradas. Las evaluaciones nosotros no las vamos a volver a abrir. Sí. Es esto lo que estamos diciendo. Vamos a hacer evaluaciones integradoras. ¿Qué significa? Que en estas evaluaciones vamos a poner puntos de la 1, puntos de la 2, puntos de la 3, puntos de la 4, puntos de la 5. ¿Se entiende? Ajá, sí. Entonces, nosotros vamos a integrar los temas para que la gente pueda de esta manera. Por ahí sí, no hice la 1 porque me enteré tarde, no hice la 3 porque, no sé, una señora que decía de que se quedó sin internet, se fue a la casa de una amiga, Sí. que por allá tuvo complicaciones. Bueno, para eso están estas evaluaciones integradoras, Roque, ¿sí? Estamos. Bueno. Las evaluaciones no las vamos a volver a abrir. Vamos Ok. a hacer evaluaciones integradoras, ¿sí? Está bien. Bien. Todo eso vamos a estar publicando en la página de INTA, Totalmente. AER, Virasoro, en la cual Totalmente. síganos, compartan los videos, la gente que va a hacer la evaluación integradora vuelva a mirar el video, Exacto. vuelva a descargar el PDF, porque seguramente las preguntas Están que, en función. que van a hacer nuestros evaluadores van a estar referidas a esos temas. Así es, así es. Así que llegamos con buenas noticias, Roque, ¿sí? Llegamos con buenas noticias. Esa es una de las Esa es noticias. una. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Sí. Bien. Vamos a lanzar un curso de manejo de cítricos hogareños, Roque. Mira Fíjate vos, che, qué buena noticia. Eso sí que está muy bueno. Sí. Porque mucha gente nos pregunta cómo hacemos con nuestra naranja, cómo hacemos con nuestra mandarina, qué pasa que le agarró tal cosa, qué pasa con lo otro. Totalmente. Y estamos en época, Sí. así que en épocas de poda, en épocas de manejo, así que Sí. vamos a lanzar un curso de manejo de cítricos hogareños. Gonza, ¿y esto cuándo arrancamos? Comenzamos el día jueves 11 de junio. Ah, ahora, poquito, dentro de Aquí, un par de semanas. dentro de 2 semanas, Roque, Mirá ¿sí? vos, che. Día jueves 11 de junio comenzamos con este curso. Vamos a hacer 4 jueves, Roque. Ajá. El 11, el 18, el 25 y terminaremos el día 2 de julio. Y van a ser las transmisiones aquí en vivo. Vamos Sí. a tener 2 especialistas en cítrico. Sí. Uno que es de Montecaseros, que es el ingeniero Edgardo Lombardo, Sí. que tiene una maestría y es especialista en cítrico. Y otro es Luis Acuña, que es de la experimental de Monte Carlo. De Monte Misiones. Carlo. ¿Sí? Edgardo nos va a hablar toda la parte de manejo de lo que es la plantación, de cómo se cuida, cómo se abona, ese tipo de cosas. Y Luisito Acuña, Luisito le digo yo porque tenemos confianza, totalmente. Luisito nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con la identificación de plagas, identificación de enfermedades, cómo se realiza el control, Así es. siempre buscando el trabajo de la manera agroecológica. Queremos Totalmente. aclarar eso porque está dentro del programa Pro Huerta y sabemos que el programa Pro Huerta justamente fomenta la producción de alimentos sanos. Así es, Roque. Así que a partir del jueves 11 de junio, nosotros vamos a estar transmitiendo de 11 a 12 del Sí. mediodía. Horario de aquí de Argentina, ¿no? Entonces serían los jueves a partir del 11, 4 jueves de 4 seguido, jueves. de 11 a 12 del mediodía, horario de Argentina. Así es. Este curso, Roque, lo único que no vamos a hacer evaluaciones porque no vamos a emitir certificados de curso aprobado. Muy bien. Sí vamos a emitir un certificado de asistencia al curso. Muy ¿Sí? bien. ¿Se entiende, muy no? bien. Igual, el link para la inscripción del curso, para la preinscripción en realidad del Exacto. curso, lo vamos a colgar a partir del lunes. Lo vamos a dejar la semana que viene. A partir del lunes en nuestra página web. Exacto. Cosa de que se vayan inscribiendo y nos vayan haciendo alguna pregunta de cómo va a ser el curso y ese tipo de cosas. Así es, así es. Estamos Así con que eso. bueno, Vamos. arrancamos con nuestra clase de hoy, Roque. Ya ¿Sí? arrancamos. Arrancamos con nuestra clase de Muy hoy. bien, Gonza. Como todo docente, antes de arrancar una clase, ¿qué es lo que hacemos? Una revisión del tema anterior. ¿No es cierto? Siempre Así es. hacemos de esa manera. Bien. Así es, muy Entonces, bien. con esto, ¿qué es lo Sí. que decimos?
Veamos que para el manejo, para el buen manejo de una huerta agroecológica, nosotros no podemos dejar de lado saber que la cuestión de abono y la cuestión de trasplante, que ya lo hemos visto la semana pasada. Sí, estuvimos dando algunos tips ahí. ¿No es cierto? Bien, gente, una planta sana significa que tenemos un suelo fértil y significa de que nosotros vamos a producir mejor y vamos a estar consumiendo alimento fresco y nutritivo. ¿Bien? Muy bien. Suelo fresco, planta sana. ¿Bien? Suelo fértil. Suelo fértil. Gracias, Roque. Suelo fértil. Fértil, planta sana. Muy Bárbaro. bien. Vamos con el ABC de la huerta agroecológica. Muy bien. El ABC de la huerta agroecológica, ¿qué es lo que nos decía? Siempre tener el suelo cubierto. Sí. Mucha gente preguntaba, Roque, si no tenían pasto seco, si no tenían algún otro tipo de, o como algunas virutas, ¿viste? ¿Cómo podían hacer? También lo pueden hacer con diario, pueden taparlo. Yo la huerta de mi casa lo tengo tapado con un montón de hojas de carpeta, ¿viste? Hojas de carpeta de años anteriores que mi hija no ocupaba, algunos prácticos que quedaron sueltos por mi casa. Lo forré todo el cantero de mi casa con hojas de carpeta y ahí después le fui haciendo los agujeritos donde yo trasplantaba. Muy bien. Cartón también sirve, siempre que no sea muy grueso el cartón. También sirve para cubrir el suelo, ¿sí? Después se va degradando y se va incorporando. Se degrada solo. Suelo cubierto, siempre. Bien. Sí. Asociación de cultivos. Que eso lo vamos a hablar hoy. Exactamente. Rotación de cultivo. También lo vamos a ver hoy. Totalmente. Y luego ese círculo virtuoso que tenemos adentro de la huerta, que es la producción de la huerta. Luego comemos, lo cocinamos, lo comemos, los restos vamos generando, abono y volvemos a incorporarlo dentro de la huerta. Ahí se forma nuestro círculo de producción de alimentos. Totalmente, ahí es donde hablamos de que la huerta es un espacio de reciclaje, ¿no? ¿Te acuerdas, bien. ¿no? Sí, me acuerdo. Y haciendo una última revisión, viendo los puntos que teníamos para el trasplante. Sí, Gonzalo. A lo que nos da pie para que comencemos nuestra clase. Totalmente. Y ahí que inclusive quedaron algunas cuestiones ahí media dando vuelta que tenían que ver con el tema del trasplante. Exacto. Como por ejemplo nos preguntaban en nuestra página, a través de un mensaje, nos decían, ¿qué tamaño tiene que tener la planta para trasplantar? Bien. Que son totalmente distintas una planta que uno va a producir una fruta que una planta que uno va a producir una hoja para consumir. ¿No es cierto? Claro. Si nosotros consideramos una planta que vamos a consumir la hoja, por ejemplo, la lechuga, por ejemplo, el repollo, por ejemplo, la selga, la idea es hacer el trasplante cuando la plántula, es decir, la plantita cuando está chiquita, tiene entre 2 a 3 hojas verdaderas. Exactamente, tenerlo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque cuando germina, la planta comienza a salir 2 hojas que son los cotiledones que estaban dentro de la semilla, ¿no? Sí. Y luego se desprenden esas 2 hojas y caen y comienzan a emerger las hojas verdaderas de la planta. Sí. Eso es lo que Roque está haciendo de mención, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando la planta tenga entre 2 a 3 hojas verdaderas, podemos realizar el trasplante. Sería el momento ideal en tamaño de planta. Podemos hacerlo un poquito más grande, pero ¿qué pasa? Nuestra planta va a empezar a sufrir y vamos a tener que tener una serie de cuidados con respecto al tema del riego, el momento de trasplante, como habíamos hablado en la clase anterior. Bueno, eso con respecto a las plantas que son de hojas. Con respecto a las plantas que son, por ejemplo, el tomate, por ejemplo, la berenjena, por ejemplo, el pimiento. Lo ideal es realizar el trasplante de esas especies cuando el tallo tenga el diámetro de un lápiz. Bien. Como para hacer una relación para que nos quede. Para tenerlo presente. Como para que nos quede. Claro. Entonces, nosotros llegamos y miramos a nuestra plantita de tomate, de pimiento, lo miramos el tamaño, el diámetro, lo comparamos, el tallo, ¿no? Sí. Y lo comparamos con un lapicito, entonces decimos, bien, está más o menos como en la edad para que yo pudiera para poder realizar el trasplante. Exactamente, como para tenerlo en cuenta y contestando un poco las preguntas que nos quedaron colgadas de la clase anterior. Sí, totalmente. Que en realidad no nos alcanzó el tiempo para conversarlo, sino que lo íbamos a retomar ahora nuevamente para
continuar con este tema del trasplante, ¿sí? Así es. Muy bien. Y luego, como para repasarlo, Sí. tenemos que tener en cuenta que al momento de trasplantar, Sí. tiene que ser en días que no haya mucho calor y tampoco que sea un día de mucho frío, Sí. sino que unos días, ahora que estamos nosotros en estos días que son de muy bajas temperaturas, Sí. tratar de hacerlos un poquitito más cerca del mediodía, tampoco es pleno mediodía, No, por un poco más supuesto. cerca del mediodía. ¿Esto qué significa? Cerca de las 10 de la mañana Sí. o luego de las 2, 3 de la tarde. Sí. Y abundante riego y siempre cubrir el suelo Siempre. luego de realizar el trasplante. ¿Para qué? Exactamente. Para que no tengamos pérdida de humedad, para que no vengan las malezas, para que no venga el desarrollo de cualquier otro insecto que nosotros estamos buscando que no aparezca. Exactamente, que eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a Claro. empezar a hablar de manejo de insectos, manejo de plagas, manejo de De enfermedades. malezas y lo demás, ¿no es Exactamente. cierto? Bien, así que Seguimos. entonces, con esto terminamos de comenzar, de arrancar la clase de hoy. Ya hemos Es- hecho una revisión contestando algunos mensajitos que quedaron ahí. Sí, y dando algunos pendientes, tips. Y dando algunos tips también que hacía Muy falta, bien, ¿no es cierto? muy bien, Gonzalo. Bien, Roque, siembra directa. Siembra directa. Bueno, ¿qué es la siembra directa? Nosotros la semana pasada, no era la semana pasada, No. el miércoles, pero estoy Sí. confundido con los días. El miércoles estuvimos hablando un poco de siembras en almácigos. Nosotros, cuando hacemos la siembra, tenemos dos lugares donde podemos hacer la siembra. Vos contaste que nosotros teníamos almácigos que eran fijos Sí. y almácigos que eran móviles. Exacto. De acuerdo a si se podían mover o no, valga la redundancia. Pero nosotros también hicimos mención el miércoles que había especies, que se pueden hacer siembras y no se hacen el trasplante. Exactamente. Bueno, esas especies en las cuales no se hacen el trasplante, que generalmente son especies que tienen semillas grandes, Sí. se hace lo que se llama la siembra directa. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que la siembra directa es justamente depositar la semilla en el lugar donde se van a quedar definitivamente. Es decir, que nosotros depositamos la semilla y no la tocamos más, no la movemos más. Seguimos haciendo, sí, los labores culturales que vienen a continuación. Le seguimos regando, le seguimos controlando las malezas, le seguimos controlando los insectos, le seguimos cuidando, de acuerdo a qué tipo de especie. Claro, perdón, Roque, cuando Sí. le llamamos siembra directa, ¿qué significa? Que colocamos la semilla en el lugar definitivo, donde va a Y quedar no la se planta, mueve más. donde nosotros no vamos a generar el trasplante. Exacto. La hemos puesto ahí, como por ejemplo una planta de maíz. Por ejemplo, una ¿no es cierto? planta de maíz. La sembramos y ahí ella va a crecer, se va a desarrollar, va a dar fruto en ese lugar definitivo. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos las arvejas, que no se trasplantan, podemos tener las habas, que no se trasplantan, que son todas semillas grandes, ¿no es cierto? Claro. Esas son las especies. Podemos tener especies de raíces también que no se trasplantan. Vos hablabas el otro día, el miércoles, de, por ejemplo, la zanahoria, que Exacto. mucha gente podía hacer el trasplante, pero como Totalmente. nosotros consumimos la raíz, por ahí se puede llegar a romper. Bueno, en ese caso, ese tipo de especies también lo recomendable es hacer siembras directas. Bien. Al margen de que ahora vamos a hablar algunos métodos Sí, de siembra, sí, totalmente. lo ideal es no modificarle, es decir, no sacarle de su lugar donde están sembradas. Bien, aquí vamos a traer algo que mucha gente Sí. nos estaba consultando Sí. y nosotros hay que prestarle un poquito de atención. Sí. ¿Qué significa? ¿Cómo manejar una huerta en función de las fases de la luna? Todo ¿Bien? un tema. Es todo un tema, es toda una discusión. Sí. Hay mucha gente que dice de que no hay que darle artículo, hay Sí. mucha gente que dice que sí, hay que prestarle total atención a el movimiento de la luna y el efecto que tiene la luna sobre los fluidos. Sí. Sabemos nosotros de que la luna es la que genera la marea alta, la marea baja, y es la que Totalmente. hace el movimiento de los fluidos en la Tierra, sobre Sí. todo por la atracción que tiene Sí. los cuerpos, ¿no? Totalmente. Bien. Totalmente. Con eso, ¿qué es lo que decimos? Que en cada una de las fases que tiene la luna, Que son 4. que son 4, totalmente, Sí. tenemos si bien comienza como un círculo, ¿no?
Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bien, vamos a comenzar por lo siguiente. Sí. Tenemos luna nueva, Sí, tenemos cuarto creciente, Sí. tenemos luna llena, sí. cuarto menguante Sí, y perfecto. volvemos de vuelta a la luna nueva. ¿Bien? Perfecto. Bueno, Entonces, Gonza, ¿qué hacemos, por ejemplo, en luna nueva? dale, mira, entonces, hay que tener en cuenta ciertas cuestiones, Roque. ¿Cuáles Sí, son? sí. Cuando son en luna nueva y luna cuarto creciente, la savia tiende a ir hacia abajo. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, ¿por qué? Porque en luna cuarto menguante, perdón, no sé si dije cuarto creciente o cuarto menguante, vamos de vuelta. En luna cuarto menguante y en luna nueva, la savia tiende a ir hacia abajo, ¿sí? Ajá. ¿Por qué? Porque hay atracción de la luna hacia los fluidos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la luna tan cercana. Entonces, Volviendo a Volviendo. repetir, luna nueva y cuarto menguante, los Baja la fluidos savia. van hacia abajo, la savia tiende a ir hacia abajo, a depositarse sobre las raíces. Sí. Es momento de hacer podas, es momento de hacer sacar malezas, es momento de cosechar lo que son rábanos, remolacha, mandioca, que tenemos mucho en nuestra zona. Sí. ¿Qué significa? Es momento de cosecha de bulbos y raíces. Bulbos Sí, y raíces y hacer exacto. podas. Zanahoria, por Es decir, ejemplo. por ejemplo, si la señora tiene una flor, una rosa en su casa, tiene que buscar de que, digamos, la luna Sea o cuarto menguante o luna nueva. o luna nueva. Ahí podemos hacer la poda. Exacto. Como Totalmente. un adicional así de poda de flores. Sí, así es. O sea, le estamos tirando, este es otro precio. no Esto sé viene Este es como- otro precio. Como un complemento. Totalmente, así O que si bueno. tenemos frutales, que vamos a hablar dentro de Exacto. poquito, también seguramente nos van a decir, Exacto. bueno, hagamos que podamos hacer la poda en luna nueva o en cuarto menguante, así es. Muy bien. Ahora, en las Las otras otras dos dos, lunas, sí, en Gonza. luna cuarto creciente y en luna llena, Sí. la savia, los Sí. fluidos tienden a ir hacia arriba. Mirá vos. ¿Sí? Así que es el momento donde podemos hacer siembra Sí. de aquello que vaya a dar hojas, Ujú. siembra Lechuga, acelga, remolacha, exactamente, repollo, y sí. es momento de Sí. hacer cosechas de frutos, donde podemos cosechar tomates, pimiento, es donde podemos llegar a cosechar el maíz, porotos. Bien, ¿Por bien. qué? Porque los fluidos Sí. tienden a concentrarse hacia arriba, tienden a irse arriba, irse hacia los frutos. ¿Bien? Entonces, en cuarto creciente y en luna llena, lo ideal es hacer siembra de especies que nosotros vamos a consumir las hojas. Exactamente. Ok. ¿Sí? Exactamente. Y en luna cuarto menguante y en luna nueva, Sí. también es conveniente hacer siembra de lo que vaya a dar bulbo y raíz. Lo que va a ir para abajo. Lo que va a ir para abajo. ¿sí? De todas maneras, Gonza, como dijimos hoy, esto es toda una ciencia. Es Nosotros toda le una vamos a ciencia. dejar, seguramente va a aparecer ahí Sí, un exactamente. enlace de lo que se llama el calendario biodinámico, Sí. que no Sí. solamente habla de lo que son las siembras, de qué momento hacer el trasplante, de qué momento hacer el desmalezado, de qué poner de qué especie ir mezclando con cada una, Así todo es. ese tipo de cosas, Sí. toda esa información nosotros les vamos a Le dejar vamos a colgada. estar dejando. Y aquí le vamos a hacer una aclaración a la gente, Sí, ¿bien? por favor. ¿Por qué? Porque muchos entran directamente al PDF y desde el PDF no se puede entrar directamente al enlace. Y tampoco, como es un PDF, tampoco permite Sí. copiar el enlace y pegarlo de la URL, por ejemplo, e ingresar a la información. Sí. Ténganlo presente que en la descripción del PDF, cuando nosotros decimos aquí le dejamos el PDF de la clase número 8, Sí. debajo en la misma descripción nosotros le estamos empezando a dejar cada uno de los enlaces que vemos en cada una de las clases. ¿Qué significa? Ajá. Que ustedes aquí van a Sí. encontrar en el mismo PDF, Sí. en la descripción, va a decir calendario biodinámico y va a estar el enlace. Va a decir videos sobre manejo en función de la luna y va a estar el enlace. ¿Eso también le dejamos, Gonza? Que son los tres que le estamos dejando aquí. Bien. Le bien. estamos dejando en función de Sí. la luna tres materiales. Tres ¿sí? materiales. Le estamos dejando un material que está bastante sintético y completito, que es el que nosotros hemos sacado la información que le mostramos recién. Sí. Ahí también hay un video que está muy interesante, que es de una universidad que trabaja mucho sobre usos y costumbres de pueblos originarios. Que ellos Bien. sembraban y cosechaban mucho en función de mirar la luna, cosa que muchas veces nosotros hemos dejado de hacer.
Sí. Nosotros vamos en función de el día a día, ¿sí? Es más, Bien. nosotros cuando estudiamos en la universidad prácticamente no hablamos No de la lo luna. hemos hablado, No lo totalmente. hemos hablado. Le hemos dejado esos dos, además de un calendario biodinámico del año 2020. De 2020. Así que esas tres cuestiones, esos tres enlaces, esas tres informaciones, lo estamos dejando en la descripción del PDF. Búsquenlo allí, lo van a encontrar. Sí, y otra cosa, Gonza, el calendario biodinámico todos los años se va renovando. Yo lo conocí, o lo conocimos Sí. acá en la agencia, Sí. en Virasoro, en la agencia de INTA, en Virasoro, lo conocimos allá por el 2017, 2018, y empezamos a bajarlo, y siempre Exacto. tratamos de... Por eso que le estamos dejando el calendario biodinámico año 2020. Exactamente. Sí, en el mismo enlace van a encontrar de que está el calendario biodinámico 2019, 2018. Totalmente. ¿Dale? Totalmente. Bien. Seguimos, Gonza. Seguimos. Entonces, cuando vos me hablabas de siembra, Roque, ¿sí? Sí, Gonzalo. A ver, te consulto. Hay dos tipos de semillas, ¿no es cierto? Hay Sí. semillas que son como, por ejemplo, el del poroto, que son semillas más grandes. Sí. Y luego tenemos semillas como la de la zanahoria, Que son como semillas de la chiquitas. cebolla, que son Apio. semillas, claro, que el apio, que son semillas más bien pequeñitas, bien pequeñas. Muy pequeñas. muy Como la pequeñas. semilla de la lechuga, muchas veces hasta inclusive termina siendo engorroso al momento de sembrar. Sí. ¿No es cierto? Bien. Totalmente. Consulta sobre semillas de grano grueso. A ver, Sí. ¿qué tenemos como para contar? Bueno, nosotros cuando trabajamos con semillas de grano grueso podemos hacer lo que nosotros le conocemos como siembras en líneas. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que vos comentabas el miércoles, que estuvimos conversando de esto. Armar nuestro terreno donde vamos a hacer el almácigo, si es que vamos a hacer el trasplante posterior, Sí. o armar la siembra directa y sobre el cantero o sobre el cantero, hacer un surco, ¿sí? Sí. Siempre teniendo en cuenta la profundidad de siembra, porque eso es un tema que quedó ahí como Sí, quedando vuelta, totalmente. que considerando que la profundidad de siembra tiene que ver no solamente con el tamaño de la semilla, sino que con el tipo de suelo que tenemos. Así es. No es lo mismo hacer una siembra directa en un suelo arenoso con una semilla chiquita que hacer una siembra directa en un suelo arenoso con una semilla grande. Exactamente, o sea, ¿Sí? hay dos variables, no es únicamente el tamaño de la semilla, también depende de la textura que tenga el suelo. Totalmente. Y ahí se nos empieza a complicar un poco la cosa. Ya empezamos a Claro. agregar cosas adentro. A ver, y en esto también Sí. es como para contarle a la gente, Sí. estamos hablando de biología, en la biología Sí. no es una ciencia exacta. No, en ¿Sí? absoluto. En la biología influyen muchas variables. Sí, Entonces, imagínate, estuvimos hablando del tipo de suelo, del tamaño de la semilla, de la luna. claro, o sea, imagínense, se nos hace muy difícil transmitirle como si fuera una receta. Se nos hace muy difícil decirles a ustedes, siembren 3 veces el tamaño de la semilla. Totalmente. O sea, muchas veces se genera ciertas confusiones. ¿Por qué? Porque es lo que yo termino diciéndole a la gente. Si yo tengo que sembrar una semilla de de una semilla de mango Sí. o una semilla de palta, y si tengo que hacerlo 3 veces el diámetro de la semilla, Me lo voy tendré a ir. que sembrar acá, Sí, ¿no es cierto? más o menos así. Y no es esa la profundidad que se siembra el mango o la palta. Totalmente. Hasta además, el mango y la palta, colocándole, haciendo un pequeño surco, colocándole y tapándole apenita con tierra Sobre la superficie, sobre la superficie, ya germina. ya germina. O sea, Exactamente. fíjense, esto no es una receta. No, son en absoluto. algunos tips que le podemos ir dando como para que ustedes hagan de la mejor manera en la huerta, Claro, ¿no? considerando el trabajo para hacer en la huerta. Así es, Eso así es. hay que dejarlo en claro. Hay que dejarlo en claro. Bueno, entonces, ahí está como punto número 3. Así es. Profundidad en relación al diámetro y al tipo de suelo o la textura, suelo arcilloso, suelo arenoso. ¿Mm? Bien. Después lo otro, tenemos cuando hacemos siembras en líneas, como muestra la figura, lo importante es, como decíamos también el miércoles que estuvimos conversando del tema, es regar abundantemente antes de realizar la siembra. Y luego de la siembra, ¿no es cierto? Y luego de la siembra también. Colocar una semilla por golpe. Así Cuando es. las semillas son grandes,
no se nos dificulta, porque es fácil, vos agarrás una semilla, Santiago lo hace, mi hijo, Sí, lo agarra sí, una sí, semilla sí, y va sí. depositando. Ahora, el problema empieza cuando las semillas se empiezan a achicar. Claro. Y cuando empezamos a estar avanzados en edad y tenemos que empezar a usar anteojos. Claro, bueno, y en esto Sí. también darle una aclaración a la gente. Sí. Muchas veces cuando colocan una semilla, Sí. sea la semilla que fuera, Roque, la semilla Sí. de pepino, Sí. la semilla de zapallo, Sí. la semilla del poroto, la Sí. semilla de coliflor, de repollo, Sí. lo que vayamos a sembrar. Sí. Respetar siempre Sí. las distancias entre planta y las distancias entre hileras, que están en el calendario. ¿Sí? Por algo están. Por eso volvemos otra vez a lo que hablamos en la clase anterior de la importancia que tiene el calendario Exacto. de siembra. Y- Justamente para trabajar sobre el tema de que tiene que ver con las distancias entre plantas y entre líneas, y si hacemos siembra directa o no. Claro. Y lo otro que también vamos a ver en la diapositiva siguiente, que tiene que ver con las asociaciones de las diferentes familias de plantas. Exactamente. Bueno, Y- pero para terminar con esto, lo ideal sería entonces hacer un linio, sembrar a golpe a Así una es. determinada distancia, para eso tenemos que volver al calendario para ver Bien. a qué distancia tenemos cada especie, cubrir la semilla Ajá. en lo posible con la tierra lo más finita Así posible, es. cubrir el cantero, Cubrir el suelo nuevamente. cubrir el suelo nuevamente con el mulching o con el pasto o con lo que tengamos y volver a regar abundantemente para que empiece el proceso de germinación. Exactamente. Bien. Y no se preocupen si la semilla que sembramos empiezan a germinar rápido o no. ¿Por qué? Porque hay muchas especies que tienen problemas inclusive en la germinación. Es lo que habíamos hablado con Daniel. Muchas Sí. veces actúan hormonas Sí. inhibiendo la germinación. Entonces muchas veces decimos, no, mira, las semillas que me vendieron son semillas viejas, o no germinaron, Sí. o le sembré muy profundo, o le erré en la profundidad de la siembra. Sí. No, muchas veces hay hormonas que están Sí. actuando, Sí, a lo que sí. hace que se inhiba o que se retarde la germinación. Así que la huerta es para tener paciencia. La huerta es para tener. Por ejemplo, te tiro Dale, así un dato. Dale. Las semillas, por ejemplo, de tanto de perejil, de apio, de zanahoria, en general llevan más de una semana para germinar. Aproximadamente lleva entre 18 a 21 días. Así es. Así que tranquilidad, paciencia, como decimos acá en Corrientes, tranquilidad y viento fresco, Así es. despacito, vamos trabajando, hacemos la siembra. Por eso es súper importante Ajá. organizarnos nuestro calendario de siembra. Entonces nosotros con el planificador que le damos el miércoles decíamos, bueno, hoy 29 de mayo sembré zanahoria, es decir, que dentro Así de es. 3 semanas deberían estar germinando si hicimos bien las cosas. Y por eso es importante anotar, ¿sí? Súper Porque importante. muchas veces decimos, uy, ¿y cuándo será que yo había sembrado perejil? No me acuerdo, ¿cuándo sembré perejil? Y bueno, ¿sabes qué? Por la duda vamos a sembrarlo de vuelta. Sí. Y después nos damos cuenta de que nacieron un montón de perejil, vamos a tener que empezar a ralear, etcétera, ¿no es cierto? Totalmente, Por eso es totalmente, importante totalmente. anotar, por eso es importante planificar la huerta, Totalmente. ¿bien? Y anotar que sembramos, porque Y no anotar que solamente... sembramos. Porque si no, pues, ay, ¿qué era que yo Sí. había sembrado acá? No me acuerdo, Sí. pero me parece que más o menos era tal cosa. Qué cantidad de gente que cuando lo visitaba a la huerta le decía, ¿y qué sembraste aquí? No, la verdad que no me acuerdo, pero la semana que viene empieza a germinar y ahí le cuento a ver qué es lo Claro. que tenía. Por eso es Claro. importante el planificador, Claro, anotar, sí, bueno, totalmente. aunque sea en una libretita. Lo que sea. Lo importante es tener registradito, decir, bueno, sembré tal día, tal semilla, y Así es. sustantivamente. Con respecto a los granos finos, ¿qué Sí. tenemos como para contarle, Roque? Con respecto a los granos finos, bueno, nosotros, la figura que estuvimos viendo anteriormente nos mostraba siembras en líneas Así es. a golpes. A Es decir, golpes. ¿por qué golpes? Porque en cada golpe que vamos dando, vamos depositando una semilla. Ahora, para aquellas especies de grano fino y hasta inclusive aquellas especies como por ejemplo el perejil, que nosotros cosechamos la hoja, podemos hacer lo que se llama una siembra en líneas a chorrillo continuo. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que agarramos un puñadito de semillas y en el surquito vamos tirando una semilla en forma continua
atrás de la otra. Es como cuando estamos colocando sal en la comida, ¿no es cierto? Le vamos colocando como si estuviéramos colocando sal. ¿sí? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque las semillas son tan finitas, tan chiquitas, que Sí. termina siendo engorrosa para ir colocando de a una. Una por una. Así es. Y lo importante de hacer siembras en línea es que nosotros vamos a, en el caso de aquellas especies que son de semillas grandes, vamos a controlar mejor la cantidad de plantas que vamos a ir colocando en nuestro almácigo. Así es. Porque también podemos tener otro tipo de siembras, que son las siembras al voleo, Ajá. que es como yo siempre les cuento cuando doy alguna charla por ahí de ¿cómo se llama?, de siembra, es como que si vamos tirando, haciendo una polenta, que acá en Argentina la conocemos, a la harina de maíz, Claro. como polenta, entonces vamos sembrando, vamos desparramando por sobre el cantero. Así De es. esa manera nosotros no podemos controlar la cantidad de semillas que depositamos en una determinada superficie. Y una de las cosas Sí. que yo muchas veces no termino recomendando una siembra al voleo Sí. es que generalmente suele salir, que es lo que vamos a hablar la semana que viene, el miércoles, Sí. suele salir malezas primero, antes que las semillas que yo estoy sembrando. Totalmente. Y cuando generalmente salen las semillas que son de maleza y cuando son chiquitas, generalmente también son todas parecidas. Son todas parecidas. Entonces- y si nosotros no tenemos el ojo bien hecho, Y no sabes si es maleza, no sabes si era la verdura que vos estabas queriendo obtener. Entonces, cuando nosotros sembramos en una línea, Sí. nosotros sabemos que lo que va a salir en esa línea, es lo que sembramos. más o menos, es lo que nosotros sembramos. Totalmente. Y ¿No lo es que cierto? está por fuera de la línea es lo que no sembramos y está en maleza. el suelo. Sí, o tal vez alguna semillita que se cayó afuera, pero son pocas las variables que podrían Totalmente, suceder, totalmente. ¿no? Bueno, Gonzalo, seguimos. Regamos, Sí, tapamos el surco. totalmente. Siempre. Regamos, tapamos el surco. Y cubrimos ¿sí? el suelo. Cubrimos el suelo. Muy bien, Siempre. seguimos. Bien, seguimos. Muy bien. Con respecto a asociación. Bueno, Asociación a ver, de cultivos. Asociación de cultivos. Sí. ¿Qué vendría a ser una asociación de cultivos, Roque? Justamente asociar los cultivos, ¿qué significa? Es ir mezclando diferentes especies, diferentes familias Bien. en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a tener un montón de beneficios que le vamos a ir contando. Por ejemplo, vamos a utilizar mejor el agua, Ajá. vamos a ir utilizando mejor los nutrientes, vamos a utilizar mejor el suelo, vamos a aprovechar nuestro espacio. Es más, la mezcla de especies es como que si a los insectos le confundiera el color de verde. Claro. Todas son verdes, pero muchas veces las distintas tonalidades de verde nos ayudan inclusive a controlar los insectos. Porque Exactamente. es como que si le marea. Claro. Entonces, tiene un montón de beneficios como están viendo ahí en la pantalla. Mejora la calidad del suelo, aprovecho mejor el espacio, mejoro el ambiente natural porque nos ayuda a controlar los insectos, mejoramos inclusive el aprovechamiento de los nutrientes que nosotros aportamos con el abono orgánico en el suelo, ¿sí? Sí, que se quede clarito, Sí. como para volver a repasar, ¿no es cierto? Ujú. La asociación es colocar muchas especies en un mismo espacio, De pero familias de diferentes. diferentes familias. Por eso nosotros hablábamos en el calendario de siembra Sí. de por qué decía, por ejemplo, lechuga familia compuesta. Sí, ¿No es cierto? exactamente. ¿Por qué decía acelga familia quenopodiáceas? Sí. O zanahoria umbelíferas. Totalmente. Porque nosotros sabemos de que cuando miramos en el calendario de siembra, no hace Sí. falta que seamos ingeniero agrónomo, que seamos botánico, ¿no? No, por supuesto. El calendario de siembra me lo dice. Sí. Entonces, entro a mirar por familia y digo, Sí. mira, si yo aquí puse zanahoria, a ver cuáles otras son umbelíferas, mira, perejil no puedo poner. Claro. Lo Apio ideal es no puedo poner. no poner de las mismas familias en un mismo cantero. Exactamente. Eso Totalmente. es asociar. Es colocar muchas especies Sí. en un mismo cantero. Obtenemos muchos beneficios, ¿no? Totalmente, totalmente. Dale. A ver, entonces, como para terminar de cerrar la idea, Exacto. ¿qué es lo que No hay que hacer? se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Tener un cantero desde el principio al fin, como Sí. por ejemplo de apio. Totalmente. Tener un cantero del principio al fin
de zanahoria. Por ejemplo. Es más, ahí las dos especies que nombraste son de la misma familia. Exactamente. No hay que tenerlas. Tener un cantero de principio a fin solamente de acelga. Totalmente. ¿Por totalmente. qué? Y esto es lo que yo le digo muchas veces a la gente cuando me dicen, oh, pero eso es mucho trabajo, porque si yo hago solo acelga, yo arranco acá y hasta que yo llego allá al final y hago solo, porque trasplanto solamente acelga. ¿Sí? Sí, Ahora, sí, sin embargo, lo que usted me está pidiendo es que yo, aparte de eso, tengo que planificar, tengo que anotar qué es lo que yo voy a poner acá. Cuando yo anoto cuando yo trasplanté, anoto cuando yo sembré. Eso todo le va a evitar problemas futuros. Problemas ¿Por qué? posteriores. Le damos también un tip como para Sí, un totalmente. enganchecito para la próxima clase. Totalmente. Existe una plaga que es de la selga, que es el burrito de la selga, Sí. donde ataca a las acelgas y hasta que no termina con toda la selga, este hombre o este insecto no se sacia, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Le encanta la selga, le encanta todo lo que son las que no podía hacer. Con locura le encanta todo lo que es acelga y que no podía hacer. Sí. Bien. Si yo empiezo a colocar especies que son de otra familia diferente, que no te gusta comer o qué, No voy a comer. No voy a comer. Por supuesto que no. ¿Y qué es lo que empiezo a hacer? Cuando yo tengo un niño monocultivo, como en el caso de solamente acelga, que vamos Sí. al mismo ejemplo, Sí. yo no le estoy dando más trabajo tampoco al insecto, a la plaga. ¿Por qué? Porque le estoy dando el plato servido, le estoy colocando la mesa llena de asado, por así decirlo. Bien y ahí. hasta que nosotros no nos hacemos de comer asado, y No nos hasta vamos a además levantar de la mesa. no nos vamos a levantar de la mesa y hasta Totalmente. además, Roque, volvemos mañana a seguir comiendo lo que quedó. Por supuesto. Y seguiremos así hasta que no agotemos todo lo que hay. Totalmente. La asociación de cultivo, ¿qué es lo que permite? Que, por ejemplo, yo que no soy de tomar mucha sopa, ahora si vos me pusiste asado, me pusiste algo de sopa, me pusiste alguna otra cosa que no me gusta mucho comer, entonces, ¿qué es lo que te digo? No, pará, acá hay como que tengo mucho trabajo, ¿viste? Porque Claro. tengo que entrar a buscar qué es lo que me gusta y tengo que ir saltando de un cantero al otro. O sea, en la naturaleza Sí, siempre, sí. como bien se dice, la naturaleza es sabia, Sí. ¿qué es lo que buscan los insectos? El menor gasto de energía posible. Claro. La Aquí- ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con los insectos? Sí. Es como que le estoy poniendo barreras físicas. Barrera física total. Bien, entonces, y es como que le estoy perdiendo, es como Claro. que le estoy colocando, como vos bien decías, pongo flores. Todo esto vamos a seguir hablando el miércoles que viene Sí. con un nuevo colega Bueno, que se va a exactamente, sumar. ¿sí? exactamente. Así que todo esto es lo que acarrea el beneficio de asociar los cultivos adentro de la misma huerta. ¿sí? Totalmente. Bueno, Creo que se fue quedando claro el por qué no. ¿por qué no? Ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Que es lo que sí se puede hacer. Totalmente. A ver, veamos la imagen que hemos Sí. puesto aquí. ¿sí? Sí. Fíjense la variabilidad que tenemos dentro de esta huerta. En un solo cantero podemos tener especies de raíces, zanahoria, especies de hojas, por ejemplo, ahí nos está mostrando un repollo, Sí, la selga en el una selga medio. en el medio, Sí. lo otro puede llegar a ser una lechuga y terminamos con una zanahoria en el caso de un cantero. Exacto. Y en el otro cantero que está al lado tenemos tomates y albahacas. Exactamente. Y la figura nos dice tenemos que tener muchos colores, aromas y sabores. Justamente, ¿por qué? Porque los colores, como decíamos hoy, le marean a los insectos. Los olores le repelen a los insectos, que eso no me voy a Así es. adelantar porque lo vamos a hablar la semana que viene. Así es. Y el sabor también, porque el insecto viene, come un Algo que no le gusta. algo que no le gusta, se va a tener que ir a otro lado. Exacto. Es Totalmente. así como funciona. Así como Entonces, funciona. a nosotros nos va a dar un poco más de trabajo. Indudablemente que nos va a dar un poco más de trabajo. Pero nos va a evitar tener problemas futuros. ¿sí? Y esto es una de las recomendaciones clave para una huerta agroecológica. ¿Por qué? Si muchas veces nosotros andamos aquí por nuestros paisajes o por la zona de Misiones o en Sí. la zona de Entre Ríos, Sí. veamos de que los paisajes naturales es como que hay diferentes extractos, Sí. ¿sí? Hasta inclusive vemos de que hay flores diferentes, Sí. diferentes colores. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en la huerta? Imitamos la naturaleza.
Es decir, que cuanto más diversidad tengamos de especies y de familias dentro de nuestra huerta, inclusive mezclándola con flores, va a ser mucho mejor. Y nuestro trabajo va a ser mucho más ameno. Totalmente. No vas a ir a la huerta y te vas, mira qué linda esta flor. Totalmente. Hasta muchas veces, y me estoy adelantando un poco más también, le invertimos mucho trabajo a la huerta Sí. y de un día al otro las Sí. hormigas la terminan comiendo y acarreando todo, por ejemplo. Sí. O el mismo burrito a la selga la termina Sí, de un sí, día al otro totalmente. comiendo todo. Sí. Entonces le he invertido mucho tiempo, mucho trabajo para que los insectos de la mañana a la noche Sí. me la terminen comiendo a la huerta. Sí. Mucha gente se frustra y dice, no quiero saber más nada de la No quiero huerta. saber. Ahora, si yo empiezo a hacer algunas actividades en el tiempo, ¿qué es lo que voy haciendo? Me voy ahorrando problemas Te futuros. vas ahorrando un problema. ¿Sí? Total. ¿Seguimos? Seguimos, Gonza, porque Dale. nuestro tiempo nos Bien, viene corriendo. bien. Como algunos ejemplos, Roque, algunos Sí. ejemplos. Fíjense ustedes, Sí. hay algunas aquí que lo que... perdón. Estamos colocando es como el ejemplo de una selga que tiende a ir hacia los costados, Sí. tiene un crecimiento más bien horizontal, Sí. con el puerro que tiende a ir hacia arriba, que tiene un crecimiento más bien vertical. En ese ejemplo vemos digamos, el aprovechamiento del espacio. Del espacio, por ¿no es ejemplo. cierto? Seguimos Aquí con otro. lo que vamos a ver es el aprovechamiento solamente del espacio hacia arriba, sino que también hacia El abajo. espacio hacia abajo. Veamos. Es decir, la raíz aprovecha el espacio que tiene en el suelo, ¿no es cierto? Porque Sí. justamente lo que consumimos la raíz, y en el caso del repollo, ocupa el espacio a nivel de la superficie del suelo. Totalmente. Y lo que Totalmente. vos bien decías hoy, Roque, Sí. no hay competencia por los nutrientes, porque No. muchas veces algunos Sí. tienden a gustarle más algunos elementos y otros elementos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Totalmente. ¿Sí? Seguimos, Entonces, seguimos. por esto es bueno la asociación de cultivos. Sí, Seguimos un poquitito más. Muy bien. Veamos aquí asociación de 3 especies adentro Sí. del mismo cantero. Sí, que Pues- inclusive ya tenemos diversidad de colores. Verde más Totalmente. oscuro, verde más claros. Y el Seguimos. puerro en el medio, o vamos colocando cebollita de verdeo, vamos colocando perejil en el medio, Sí. aprovechando mejor el espacio. Y en el calendario, Gonza, están Está. puestas, inclusive en el mismo calendario están puestos las distintas asociaciones que nosotros podemos hacer para ir mezclándolas. Totalmente, Roque. Sí. En el calendario nosotros vamos a encontrar con qué especie podemos asociarla. Seguimos, Gonza. ¿Sí? Dale, perfecto. Aquí es con un poquito más de color como para que se interprete. La misma imagen la anterior. misma imagen anterior para que se interprete. ¿Sí? Totalmente, muy bien. Dale. Vamos. Asociación. Vamos a ver lo que es rotación de cultivos. ¿sí? Rotación de cultivo. Bien. Muy bien. Entonces, ¿por qué rotamos, Roque? ¿Por qué rotamos? ¿Por qué? Porque en la rotación de cultivos nosotros estamos aprovechando mejor los nutrientes que están en el suelo. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí en la figura muestra en el círculo muestra como distintos tipos de producciones, ¿no es cierto? Sí. Arrancamos producciones de hoja, producciones de fruto, producciones de legumbres y volvemos otra vez no veo bien la otra figura, pero me parece que es producciones de Sí, hoja otra vez. de hojas de vuelta. Sí. Entonces la idea es que en el mismo lugar nosotros vayamos variando los ciclos. Totalmente. Los ciclos de producción. Por ejemplo, si en este lugar, por eso es importante anotar, Sí. si en este lugar, en este cantero, nosotros estuvimos trabajando con lechuga, en el siguiente ciclo, porque la lechuga lleva más o menos entre 80 a 90 días para realizar la cosecha, al día 92, ponele, vamos a hacer una especie que sea, por ejemplo, de raíz. Exactamente. Que no haya sido de vuelta una compuesta también, ¿no es cierto? Exactamente. Y Sí. cuando se termina esa especie de raíz, en ese mismo lugar hacemos una especie que sea de flor. Claro. Y cuando termina esa de flor, hacemos una especie que sea de hoja. Y así Exacto. vamos haciendo ese círculo virtuoso o círculo vicioso de producción en ese mismo lugar. Cuando rotamos, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Sí. Buscamos romper Sí. ese monocultivo dentro de la huerta. Muy bien. Es lo que la gente suele decir, no, ¿sabes qué, Roque? A mí me gusta comer solo lechuga por la ensalada, así que entonces yo en mi huerta voy a tener solo lechuga, acelga y algo de cebollita y perejil. Bien, Es más, a ver, nosotros cuando hacemos las rotaciones de cultivo y hacemos siempre lo mismo en el mismo lugar,
vamos a tener problemas de que nuestras plantas, porque consumen generalmente, por ejemplo, las que son verduras de hojas, consumen mucho nitrógeno. Exacto. Para desarrollar las hojas. ¿Qué pasa? Nuestro suelo se va a empezar a agotar con el nitrógeno y va a quedar más disponible los otros elementos a lo cual no requiere tanto. Y nuestra planta va a ir quedando cada vez más chiquita, más debilucha. Totalmente. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, en el caso de la producción de hojas, consumen mucho nitrógeno y en el caso de las producciones de raíces consumen, por ejemplo, potasio, Así o en el es. caso de las producciones de fruta, la idea es aprovechar esos nutrientes que van a ir quedando en el suelo. Por eso que es importante rotar. ¿Por qué? Lo otro también que viene. Si yo siempre hago una variedad y una especie en un mismo lugar, como Sí. decía hoy Roque, Sí. la lechuga, cuando decimos la zanahoria, cuando Sí. decimos la acelga, Sí. el insecto que le gusta comer o solo acelga, o solo zanahoria, o solo rabanito, y se va a quedar ahí. Y Se va a va a ser quedar su ahí. ciclo biológico en el mismo lugar, Totalmente. porque él sabe de que su alimento va a estar disponible siempre Sí, en ese señor. mismo lugar. Exactamente. Cuando yo empiezo a rotar, yo le empiezo a romper ese equilibrio. ¿sí? Totalmente. Es por eso que es importante la rotación de La cultivo. rotación. Y para evitar el monocultivo. Evitar el monocultivo siempre, ¿no es cierto? El monocultivo nunca termina siendo bueno dentro de la agricultura. Totalmente. Dentro de la huerta es uno de los ejemplos de Muy bien. evitar el monocultivo, ¿no? Exactamente. Bien, Exactamente. con esto que Roque estaba mencionando, Sí. en función de los ciclos, Sí. entonces, no importa dónde vos comiences, como decíamos hoy con Sí. el ciclo de la luna, ¿no es cierto? Totalmente, más Lo vale. importante es comenzar, Sí. ¿sí? En esto lo que decía Roque no importa dónde arrancamos, a ver, si arrancamos por bulbos y raíces, Sí. como tenemos en la foto, en la imagen, tenemos cebolla, tenemos zanahoria, tenemos la remolacha, Sí. tenemos rabanito, bien, Sí. a lo que quieran hacer en Sí. el espacio. Arrancamos por bulbos y raíces. Sí. Cuando una vez que sacamos lo que producía bulbos y raíces, vamos a pasar a sembrar lo que tenga hojas. Totalmente. ¿Sí? O sea, también podemos ir a la inversa, Roque. O sea, no necesariamente debe ir en ese sentido. Puede ir- Tenemos que romper un poco la estructura. Totalmente, ¿cierto? a ver. Lo ideal es siempre ir mezclando. Lo ideal sería ir rotando. Mezclando ir y rotando, mezclando y rotando. No es sacar la zanahoria y porque saqué la zanahoria voy a poner más zanahoria en ese mismo lugar. Totalmente. Eso es lo que queremos que se entienda. Sí. Entonces, sacamos lo que es bulbo y raíz, pasamos a lo que es hoja. Una vez que cosechamos lo que es producción de hoja, lo sacamos, vamos a lo que son las legumbres. Sí. Todo lo que produzca chaucha, ¿sí? Sí. Todo lo que sean porotos en general. Sí, ¿bien? totalmente. Los porotos son muy importantes dentro de la huerta porque son fijadores de nitrógeno biológicamente. Sí. Aportan, contribuyen a mejorar el suelo. Por eso es importante siembra de legumbres adentro de la huerta. Más allá de el consumo de legumbre, que va a haber todo un tema en función de la alimentación saludable, ¿no? Totalmente. Pero el consumo de legumbre y la siembra dentro de la huerta no deja de ser importante. Y volvemos después a las frutas. volvemos a lo que son frutas, como ahí a nosotros nos muestra tomate, berenjena, zapallo, zapallito, choclo, por ejemplo. Bien, Totalmente. hay que tener en cuenta aquí de que nosotros hablamos de asociación, Roque, Sí. y que nosotros hablamos también de rotación. Que son dos conceptos fundamentales que debemos manejar en una huerta agroecológica. Exactamente. Rotación y asociación de cultivos. Exacto. En esto hay que entender que Sí. si yo tengo plantas que son de la misma familia, Sí. o que me produce bulbo, o que me produce fruta, o que me produce hoja, Sí. yo debo tener en cuenta estos dos conceptos. Totalmente. ¿Sí? Cuando yo vaya a asociar, no solamente debo tener en cuenta que no debe ser de la misma familia, hasta inclusive cuando yo voy a rotar, no Sí. debe ser de la misma familia también. Totalmente. Por ¿Se eso es entiende? importante el calendario. Por eso es importante el calendario. Volvemos, porque era importante la planificación, ¿no? Volvemos, exactamente. Así que Seguimos. bien, seguimos. Esto es más o menos un ciclo como para ir guiándose. Totalmente. No significa de que hay que seguirlo a rajatabla. O sea, yo lo que repito, esto no es siempre una receta. Puedo hacer bulbos y raíces, puedo pasar a lo que son legumbres, puedo pasar a lo que sea fruta, vuelvo a lo que es hoja y ahí me paso de vuelta a lo que es legumbre. La cuestión es ir rotando. Y rotando. Que también va a estar de acuerdo al lugar donde nosotros estamos. No Correcto. es lo mismo en Argentina que Exacto. en Ecuador,
que como nos están saludando gente de Colombia, el tipo de cultivos que se hagan, que se realicen en Colombia. Digamos, la idea es, el concepto tiene que quedar en claro de que la rotación, tanto la rotación como la asociación, tiene que ser de familias cuando asociamos y cuando rotamos también de familias y hasta inclusive de lo que consumimos. Perfecto. ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar así como clarísimo. Como clarísimo, así es. Estos dos conceptos son básicos en el momento de llevar adelante una huerta agroecológica. Recordando, Roque, porque esto es importante. ¿Cuál era la ABC de la huerta agroecológica? El suelo cubierto, asociación, rotación y el círculo de la generación de alimentos, lo consumimos, lo volvemos a hacer abono y lo volvemos a integrar adentro de la huerta. Muy bien. Fíjense, dentro del ABC están estos dos temas, asociación y rotación. Y rotación de cultivos. Por eso, perdón que por ahí vuelvo a reiterar, pero es la base, súper importante. Es la base de la agroecología, a lo que a nosotros nos va a evitar problemas futuros, que es lo que vamos a hablar en la clase 9, la 10, la 11 y un poquito más adelante. Muy bien, seguimos, Gonzalo. Seguimos un cachito más. Ay, perdón. Aquí nos ve claramente, Roque, esa importancia de la asociación y la rotación en función de los nutrientes. Claro, por ejemplo, en el caso de las raíces necesitan mucho potasio, que es un elemento, es un nutriente que se encuentra en el suelo o que nosotros lo podemos adicionar con el abono, ¿no es cierto? Y en el caso de la zanahoria, las raíces necesitan mucho potasio para poder desarrollarse. Totalmente. Lo mismo que el fósforo, lo mismo que el nitrógeno. Cada uno de los elementos, de los nutrientes que necesita el vegetal va a estar disponible, digamos, en determinado desarrollo de su ciclo biológico, ¿sí? En el caso de las especies de hoja, nitrógeno; en el caso de las especies de fruto, el fósforo; en el caso de especies de raíz, el potasio. Bien, aquí Roque, quiero hacer una aclaración. Sí, Gonzalo. Cuando nosotros hablamos de y trabajamos de huerta agroecológica, todo tiene su tiempo. Totalmente. Todo tiene un tiempo. Aquí no es todo de hoy para mañana. No. Si nosotros queremos cosas de hoy para mañana, está en el curso equivocado. Esto no es el mensaje que nosotros le estamos queriendo Paciencia ayudar. La primer clase. Paciencia es la primer clase. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Es que los nutrientes disponibles para las verduras van a estar en función de el abono que yo vaya a incorporar al suelo. Muy bien. Que para poder incorporar abono al suelo debo hacer como 3 o 4 pasos más atrás, porque debo ir a la abonera, al compostaje. Que para el compostaje debo hacer, porque en función del tiempo, la temperatura y la estación que estuviera, me lleva 60, 90, 120 días. Fíjate la cantidad de pasos que debo empezar a hacer hacia atrás. O sea que yo hoy debo estar empezando a juntar residuos para comenzar con mi abonera para el ciclo que viene, Roque. Muy bien, ¿sí? Exactamente. O sea, eso que se entienda. ¿Por qué? Porque si yo hoy estoy colocando lechuga y hoy estoy abonando en función de poner más nitrógeno, por así decirlo, para la lechuga nunca va a recibir el nitrógeno que usted le puso. De igual manera, gente, no se preocupen, porque seguramente nos van a preguntar ¿cómo yo sé si mi abono tiene más nitrógeno? No se preocupen. No, totalmente. Bien. Nosotros lo que tratamos de mostrarles es los requerimientos que necesitan determinados tipos de cultivos para poder desarrollarse. Si nosotros hacemos un abono orgánico, estamos aportando todo. Estamos aportando todo. Y la idea es que con ese abono es aprovechar mejor el abono orgánico, tanto con la rotación como con la asociación de cultivos. Bien y dicho. por eso es importante ir mezclando. ¿Por qué? Porque ahí no se va a generar ninguna competencia por la comida. ¿Por qué? Porque si tenemos una lechuga que consume nitrógeno y tenemos en el mismo cantero una zanahoria que te consume no solamente nitrógeno, pero te consume más potasio, la competencia no se va a dar. Entonces, por eso es súper importante hacer rotaciones y asociaciones de cultivo. Totalmente, por eso es importante. Siempre que nosotros abonemos el suelo, que nosotros pongamos una buena cantidad de abono en el suelo, nosotros quédense tranquilos que le están dejando todos los nutrientes disponibles para las plantas. Todo. Nitrógeno, fósforo, potasio, hasta además micronutrientes que las plantas también lo necesitan, pero nosotros no lo mencionamos porque necesitan en mucho menor cantidad, ¿no? Y cuando hablamos de buena cantidad, Gonzalo, y no sé si lo nombramos en algún momento, pero para recordar a la gente, buena cantidad de abono, estamos hablando de aproximadamente 5 kilos
de abono orgánico por metro cuadrado por ciclo. Exactamente. Cosa de que la planta esté bien nutrida. Bien ¿sí? dicho, Roque, ¿por qué? Porque nosotros hemos hablado en función del porcentaje, diciendo Sí. que lo que es materia orgánica corresponde al 5% de todo lo que era suelo. Totalmente. ¿Te acordás? Sí. Del 100% teníamos Sí. nosotros que el 45% era sólido, Sí. el 5% correspondía a la materia orgánica, Sí. 25% Sí. correspondía al aire y 25% correspondía al agua. Sí, ¿no? así. Entonces, hablamos en función de porcentaje. Sí. Ahora, nosotros entonces, como para volver a recordarle, ¿cuánto necesitamos de abono incorporar? ¿Por cada ciclo, por cada metro cuadrado? Sí, estamos hablando de 5 kilos. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿cómo vamos a hacer para estar pensando? Encima que tenemos que planificar, anotarse. ¿Cómo hacemos para medir 5 kilos? Bueno, de manera práctica, 5 kilos significan un balde de 20 litros Exacto. de abono seco. Abono seco, Eso orgánico, en un metro bien, cuadrado. bien compostado. Por supuesto que sí. Bien compostado. Hacemos esta referencia porque si yo me voy con un balde de producto seco de lo que yo estoy comenzando a Sí. juntar, no voy a llegar con los 5 kilos. Y con esos 5 kilogramos por metro cuadrado de abono orgánico, nosotros vamos a estar aportando a cada una de las especies todo el alimento que necesita. Así que Totalmente. por eso no se vayan a preocupar. Totalmente, bien. Seguimos, para, Gonzalo. para ir cerrando un poquito Sí. este tema, Roque, Sí. y para dejarlo bien en claro, lo que es la rotación y lo que es la asociación. Sí. Arranquemos por donde arranquemos, Sí. porque esto es un círculo, o sea, no importa por dónde nosotros arrancamos, Sí. más o menos lo que le dejamos aquí es Sí. cómo sería un plan de rotación Un plan de rotación es en función de las distintas familias. en función de las distintas familias. Totalmente. Entonces- Todo este material va a quedar colgado otra vez en la página, va a quedar en el PDF, cosa de que ustedes puedan ir mirando, ver, mira, solanáceas, ¿qué era solanácea? Bueno, volvamos al calendario, miremos cuáles son las solanáceas, y si no, de última nos consultan Así y nosotros es. le decimos, mira, esta Así es. familia es tal de tal. Exactamente, a ver, no importa por dónde arranquemos, vamos a arrancar por ejemplo por el maíz, Sí. poacia, ¿sí? Sí. Seguimos por legumbres, Sí. bien, seguimos por quenopodiáceas, Sí. que ahí adentro podemos citar algunos ejemplos, a ver, de las quenopodiáceas, ahí podemos encontrar rabanito, ahí podemos encontrar la remolacha, Sí, acelga. acelga, Sí. vamos a lo que son de las liliáceas, la misma cebolla de cabeza, Sí. la cebollita de verdeo, Sí. el puerro, Sí. como para ir citando algunos ejemplos. Sí. Ahí nos muestra las curcubitáceas, ahí encontramos lo que es Zapallo, zapallito, melón, sandía, todas especies que nosotros acá en Argentina, en nuestro lugar, lo hacemos en el Primavera-verano. En la primavera-verano. exacto, a lo que es compuestas. Compuestas, lechuga, por ejemplo, radicheta. Exacto, o la escarola, O que la muchas escarola. veces viene como la escarola, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí tenemos lo que son las brasicas también, Sí, brasicáceas. las que- brasicáceas, repollo, coliflor, brócoli, todo lo que conocemos como coles. coles, exactamente. ¿Sí? Bien. Después tenemos umbelíferas. Umbelíferas, que varias zanahoria. veces ya lo mencionamos, la Sí. zanahoria, el perejil, El apio. apio. Bien. Tenemos lo que son las solanáceas. Sí, tomate, to- pimiento, tomate, berenjena. pimiento, berenjena, exactamente, sí. totalmente. Lo que en nuestra zona también hay, que se suele comer como ensalada, la papa del aire. Sí, ¿Sí? Bien. Después volvemos de vuelta a lo que son. lo importante es hacer ese círculo, ir Exacto. mezclando, cosa de que se vayan aprovechando mejor los nutrientes, vayamos aprovechando mejor el espacio, vayamos aprovechando mejor lo que nosotros vamos haciendo ahí en la huerta. ¿sí? Bien. Seguimos, bien, Gonzalo. bien. Esperemos que haya quedado claro y le dejamos un video Sí. para aclarar un poquitito la idea.
Bien, con este video, Roque, lo que queremos llevarle a la gente que está del otro lado, Sí. como ahí bien dice, el ISTA ha generado casi cerca de 6.000 documentos Sí. diciéndole a los productores por qué generar rotación de cultivos. ¿Sí? Lo importante que es Lo para el importante suelo que y es. para todo el ecosistema, porque nosotros no solamente estamos, digamos, producimos alimentos desde el suelo, sino que todo el ecosistema vive de nosotros, vive con nosotros, digamos. Lo importante que es hacer rotaciones de cultivo. Y lo mismo que se hace en la agricultura, lo mismo que cuando se siembra maíz, soja, girasol, lo mismo tenemos que hacer en la huerta. Tenemos que Exacto. rotar, tenemos que asociar, por eso es tan importante estas cuestiones que tienen que ver con la rotación y asociación, y volvemos sobre lo mismo porque nosotros consideramos que es una de las formas en la cual a través de la asociación y a través de la rotación de cultivos nosotros podemos producir alimentos sanos y de la manera más fácil. Totalmente. Y siguiendo lo que la naturaleza nos da. Al principio, o sea, estoy pensando de esta manera, Roque. Sí. Los que están del otro lado Sí. parece que están diciendo, parece que nos metimos en el curso equivocado. Uh. Porque al final esta gente, en lugar de decirnos cosas positivas para que yo pueda seguir haciendo la huerta, es como que me están Están empezando... cargando trabajo. Claro, ¿viste? O sea, lo estoy sintiendo de ese lado. No. No. Que entiendan de que nosotros le estamos dando tips, le estamos diciendo qué es lo que podemos hacer para evitar un montón de problemas en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a practicar estas actividades, en el futuro ustedes no van a venir con la mayoría de las consultas que la gente nos hace. ¿Qué es lo que la gente nos hace en la consulta? Tengo un bichito en la huerta. ¿Qué Me hago? está comiendo todo. ¿Qué ¿Qué hago? hago? Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere soluciones ya, en el momento. Totalmente. Entonces, para que yo le dijera soluciones ya, en el momento, no me queda más que recomendarle un agroquímico para que ustedes vayan a aplicarlo adentro de la huerta. Cosa que no queremos. Lo que nosotros buscamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos soluciones ya para un problema que tenemos ahora, ¿es por qué? Porque en el montón de pasos que dimos hacia atrás, En la en previa, algún momento sí. hicimos mal. Totalmente. Y ahí es donde empezamos a tener consecuencias hacia adelante. Totalmente. Es lo que le estamos diciendo desde que comenzamos la clase de la semana pasada, la clase del miércoles Sí. y la clase de hoy. Por eso es importante planificar la huerta. Totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a evitar problemas en el futuro, ¿sí? Totalmente. No quita que no aparezcan algunos insectos, Roque. Totalmente. Pero ahí es donde van a empezar a actuar un montón de otros factores agroecológicos Sí. que me va a evitar de que yo me estrese, que me vuelva loco, de que diga, no, ¿sabes qué? Me voy a llamar a la verdulería, compro la lechuga, no quiero saber más nada de la huerta. Y la gente que ya tiene su huerta armada, que la idea es que empiecen a aplicar estos Sí, conceptos. Ya tengo sí. la huerta armada, bueno, ahora está bien. En un cantero capaz que puse todo lechuga porque no sabía, pero bueno, Totalmente. la idea es que a partir de ahora empecemos a aplicar estos Eso. conceptos, empecemos a rotar, empecemos a producir nuestros abonos, empecemos a asociar, empecemos a poner flores, empecemos a hacer todas estas cuestiones que nosotros te fuimos contando, pero la idea es que comiencen, así que a no bajar los brazos, gente, no Totalmente. se preocupen, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y Así la es. idea nuestra es contarles lo poco que sabemos nosotros desde nuestra experiencia, ¿para qué? Para que podamos, entre todos, producir alimentos más sanos y más saludables. Totalmente. Y esto, como le decimos, que no signifique de que le estamos dando mucho más trabajo. No. No. Al principio puede ser costoso porque Sí. estamos saliendo de esa tranquilidad, de esa comodidad que De la estábamos. rutina. De la rutina, ¿no es cierto? Es como que al principio salimos de hacer solo lechuga, hacer solo zanahoria, hacer solo acelga. Sí. Ahora lo que estamos es llevándole a un desafío un poquito mayor. Sí. Es de planificar, es de saber qué es lo que puse aquí, no volver a ponerlo hasta pasar una o dos siembras más, ¿no es cierto? Sí. Una o dos temporadas más. Está bien. Empezar con lo que es el abono con tiempo, llegar Sí. con el abono con tiempo. Bien. Totalmente. Es eso lo que estamos queriendo transmitir. ¿Algo Gonzalo, más, Roque? estamos a
4 minutos límite. prácticamente, pasado el tiempo, arrancamos un rato Bien. antes, estamos terminando, cada vez estamos alargando más nuestra clase. Pero bueno, la Bien, verdad que es una dale, satisfacción dale, poder totalmente. estar transmitiéndole lo que nosotros sabemos a la gente que está del otro lado conectada y a la gente que va a seguir mirando este video. Le pedimos que por favor compartan. Tenemos un montón de saludos de Colombia, de Chaco, de San Vicente en la provincia de Misiones, de Mar Chiquita, de Entre Ríos, de Lanús, de un montón Dale. de lugares. Saludos A enormes. todos. Un abrazo a la distancia, todavía, ¿no es cierto? Porque Por supuesto. estamos en una fase 5, pero abrazos a la distancia. En Corriente estamos en fase 5. Dale, perfecto. Así Aguante que, Corriente. así que bueno, un saludo enorme. Damos gracias. No dejen de compartir este video para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Exactamente. A todos aquellos que no pudieron ver, ¿no es cierto? En vivo Sí. y aquellos que por ahí no se enteraron todavía del curso. Por favor, les pedimos de que compartan y nos vemos el miércoles de la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios los bendiga y Amén. acuérdense que todas las novedades van a estar, los cursos posteriores que vamos a seguir yendo van a estar todas colgadas en la página de internet. Así es, Buen fin de semana a todos, cuídense exactamente. y que Dios los bendiga. Anden con responsabilidad. Bendiciones.